Voy a comentar otro de los ensayos de Benjamin Bucklock contenido en su volumen Formalismo e historicidad, modelos y métodos en el arte del siglo XX. Este volumen de la editorial ACAL, como ya comenté en un vídeo anterior, es un texto publicado en español en el año 2004 en traducción de Carolina del Olmo y César Rendueles. En esta ocasión voy a leer algunos pasajes del capítulo 2 que se titula Figuras de la autoridad, claves de la regresión, notas sobre el retorno de la figuración en la pintura europea. Es un texto publicado originalmente en la revista October, en el número 16 de primavera de 1981, en las páginas 39 a las 68. Comienza con una muy conocida cita de Antonio Gramsci, perteneciente a sus cuadernos de la cárcel, que dice que las crisis se producen precisamente porque lo viejo se agota y lo nuevo no consigue nacer. En este interregno aparece una gran diversidad de síntomas mórbidos. Bueno, es una frase, como digo, se ha utilizado en muchísimas ocasiones. Algo antiguo aún no ha desaparecido, se mantiene aunque sea en un estado puramente inercial, y todavía algo nuevo o algo que vaya a sustituirlo no ha llegado a sentarse, ni siquiera tal vez ha aparecido, y tenemos solamente lo que aquí llama síntomas mórbidos, es decir, acontecimientos que tienen un carácter absolutamente degenerado. Bueno, eso es lo que va a plantear en este texto. No hay en el momento de la pintura de los años 80, de finales de los 70, principios de los 80, otra cosa que una vuelta sobre fenómenos vanguardistas o tardovanguardistas, y es un fenómeno al que califica como una pintura en clave regresiva. Bueno, el texto es un ensayo de crítica de arte y de historia del arte de carácter extremadamente polémico, en el que va a mostrar la conexión de formas de la pintura contemporánea con el neoexpresionismo, la nueva objetividad y la pintura metafísica, y va a indicar cómo la nueva objetividad, la pintura metafísica y el expresionismo allanaron, dice aquí, los caminos hacia el autoritarismo, fuera en la clave del fascismo italiano o en la clave del nacionalsocialismo en Alemania, pero también advierte cómo ese tipo de procedimientos pictóricos que ya eran regresivos en el tiempo de la vanguardia también van a tener su clave en el ámbito del realismo socialista. Se plantea al comenzar este ensayo hasta qué punto el redescubrimiento y la recapitulación de estos modelos de la nueva objetividad, de la pintura metafísica, del expresionismo o del realismo socialista, en qué medida esta recapitulación de estos modelos en la pintura de los años 70 o en la pintura final de los 70 y comienzo de los 80 no revela otra cosa que un cambio ideológico, que para Benjamin Bucklock el retorno de esas modalidades de la pintura sería el advenimiento de una nueva situación de políticas y de ideologías y de forma del comportamiento autoritario. Bueno, va a entender, por tanto, que el ámbito de la posmodernidad y todo el discurso del fin de las vanguardias no es meramente el derrumbamiento del paradigma moderno, que es una cuestión, dice, cíclica en la historia del arte del siglo XX, sino que tiene que ver con las crisis económicas, con las transformaciones políticas del capitalismo, pero también con la situación en la que se encuentra a final de los 70 y comienzo de los 80 el capitalismo, con un fenómeno de sobreproducción, con el aumento del desempleo y con la necesidad al mismo tiempo de expandir los mercados para conseguir márgenes de beneficios en un fenómeno de constante guerra comercial que no resuelve los problemas del capitalismo, sino que en realidad los expande. Y ahí dirá que es preciso insistir en la necesidad de entender los desarrollos actuales en el contexto de estas regularidades históricas como respuestas y reacciones a condiciones particulares que están más allá del mero discurso estético. Lo que aquí le interesa en este ensayo es dar cuenta de la ideología posmoderna y sobre todo cómo la ideología posmoderna tiene que ver con fenómenos de opresión política y sobre todo con el mantenimiento de estructuras de poder existente. Para ello va a volver a analizar cuestiones que tienen que ver con el modelo de crítica y de interpretación histórica que plantea Walter Benjamin en El origen del drama barroco alemán, es decir, que va a volver a pensar la cuestión de la alegoría, señalando como una de las claves de bóveda de la estética posmoderna y una referencia esencial es ese retorno
de la alegoría en la producción y en la recepción estética, y que es algo que, como aquí bien recuerda, sobre esta cuestión estaba escribiendo Benjamin precisamente en el momento de ascenso de los totalitarismos, en el momento de ascenso del nacionalsocialismo y con esa perspectiva del régimen del que intentará huir Walter Benjamin y que le llevará a suicidarse en la frontera, en Portbou, en la frontera de España con Francia. Introduce aquí una cita bien interesante de la introducción a la edición inglesa que hace Joseph Steiner, el ensayo del origen del drama barroco alemán, en la que dice que al igual que ocurrió durante la crisis de los 30 años y sus postrimerías en Alemania de la República de Weimar, la tensión política y la miseria económica se reflejaban en la discusión artística y crítica. Tras sacar a la luz la analogía, Benjamin finaliza con ciertas indicaciones que conducirían a una teoría del carácter recursivo de la cultura. Las eras, dice Joseph Steiner, de decadencia se parecen unas a otras no solo en sus vicios, sino también en su extraño clima de vehemencia, dice Steiner, retórica y estética. Por eso, un estudio del barroco no es un mero pasatiempo archivístico de anticuario, sino que refleja, anticipa y ayuda a comprender el oscuro presente. El primer bloque de cuestiones que analizará lo titula Represión y representación y analizará los fenómenos que se producen justo al principio de la Primera Guerra Mundial y cuáles las transformaciones que se van a producir con la decadencia del cubismo y el futurismo, la evolución de pintores como Picasso, Derain, Carrà y Severini, que van a volver a los valores tradicionales del arte oficial, o como también le va a suceder a Francis Picabia, y cómo en ese momento hay una apelación constante a el rappel à l'ordre, el retorno al orden, y una afirmación de los antiguos o eternos sistemas de orden pictórico, como también se produce en la política una afirmación de esos sistemas tradicionales del orden, sean estos la ley de la tribu, la autoridad de la historia, el principio patriarcal del maestro, etc. Jean Cocteau va a ser uno de los voceros de ese rappel à l'ordre, de ese retorno al orden en el año 1926, y sobre todo es algo que tiene que ver con toda la dimensión del viaje a Italia y del modo en el que, como se dice, Cocteau va a conducir a Picasso hacia su periodo de fascinación italianizante. Va a indicar también o va a utilizar un material crítico de Leo Bersani, cuando Leo Bersani advierte que el paso artístico de la transgresión material y dialéctica de la ideología a la afirmación estática de las condiciones de cosificación y sus orígenes psicosexuales tienen que ver con el modelo alegórico, una vez más, y dirá Leo Bersani en su estudio sobre Baudelaire y Freud, es la extensión de lo concreto a la memoria y la fantasía, pero con la negación, dice Bersani, del deseo, lo que obtenemos es un tipo de abstracción inmóvil e inmovilizadora. En vez de imitar un proceso de sustituciones sin fin, ese incesante desplazamiento del deseo entre diferentes imágenes, la abstracción trasciende ahora el propio proceso del deseo y avanzamos así hacia un arte alegórico. Va a dar cuenta de la propia transformación que se produce con la iconografía de la pintura metafísica que iniciaron Giorgio de Chirico y el exfuturista Carrà en torno a 1913, y cómo Chirico va, según dice aquí Bucklock, a personificar, es algo que también subrayó el historiador italiano Umberto Silva, va a personificar una cierta enfermedad italiana que no es tanto la del fascismo cuanto el miedo a su surgimiento. Va a presentar imágenes, por ejemplo, como esta, que es una maternidad de Severini, y toda la transformación que se produce, por ejemplo, en un artista como Carlo Carrà, que de repente vemos aquí a Carrà una imagen de su periodo futurista y una imagen de Carlo Carrà de 1919. Y entre estas dos imágenes solamente hay 5 años de diferencia de ese intento de reflejar el vértigo de la velocidad y de lo metropolitano por parte de la estética futurista de Carlo Carrà en una pintura que, por cierto, se titula Celebración Patriótica, a la otra imagen, que es una imagen figurativa que se titula Las hijas de Lot, con todo ese imagineo que tiene que ver también con una vuelta a los valores tradicionales, en este caso a la iconografía, incluso vinculada con la Biblia. El siguiente fragmento del texto se titula Arte, pasado y maestro, y comienza diciendo que del mismo modo que el redescubrimiento
redescubrimiento de la historia sirve al propósito autoritario de justificar el fracaso de la modernidad, también se recupera la atávica noción de maestro, de la idea del artista como maestro, con el fin de dar continuidad a una cultura propia, dice Bucklock, de una élite esotérica y de legitimar el derecho de dicha élite a mantener el liderazgo cultural y político. Giorgio de Chirico, en el año 1919, dirá que la histeria y el diletantismo están condenados a las urnas funerarias. Tengo, dice este pintor italiano, la impresión de que todo el mundo está harto ya de diletantismo, tanto en política como en literatura o pintura. Francis Picabia, en 1927, señalará que la única función del socialismo es proteger al mediocre y al débil. Alguien puede, se preguntaba Picabia, imaginar el socialismo o el comunismo en el amor o en el arte. Sería, dice Picabia, para montarse de risa si sus consecuencias no fueran tan peligrosas. También introduce aquí la cita tan conocida y extraña de Picasso, cuando en 1935 diga que hay que montar una dictadura absoluta, una dictadura, advierte Picasso, de los pintores, una dictadura de un pintor para acabar con todos aquellos que nos han traicionado, para acabar con los tramposos, para acabar con los timos, para acabar con el amaneramiento, para acabar con el encanto, para acabar con la historia, para acabar con un montón de cosas más. En la página 65, después de esta batería de estas citas de Giorgio de Chirico, de Francis Picabia y de Pablo Picasso, en la página 65 dirá Bucklock que, como ocurre con los viejos gobernantes seniles que se niegan a dejar su cargo, la terquedad y el rencor de los viejos pintores se incrementa en proporción directa a su inutilidad y a la inutilidad de sus pretensiones de salvaguardar una práctica cultural que ha dejado de ser viable. Es un mecanismo que lo califica como un mecanismo de alienación autoritaria, y es un mecanismo que detecta en Picasso y también en la ideología estética que le proporciona Jean Cocteau. El siguiente fragmento de este ensayo se titula El carnaval del estilo y comienza señalando que es sorprendente comprobar hasta qué punto coincide la postura antimoderna de Cocteau como un pensamiento ahistórico con los argumentos en contra de la vanguardia que se encuentran en la ideología estética del posmodernismo, es decir, a final de los 70 y comienzo de los 80. Y sobre todo es algo que se encuentra en el eclecticismo, por ejemplo, de las teorías arquitectónicas de Charles Jencks en su conocido libro El lenguaje de la arquitectura y posmoderna, cuando diga que la expresión de todos los pasados se han convertido en ismos, bueno, esa especie de eclecticismo historicista, como una vulgar variación contemporánea del tema del historicismo o del tema de los revisionismos de carácter histórico. El estilo se convierte en un equivalente, en cierta medida, ideológico de la mercancía. Tiene un carácter de intercambiabilidad universal. El estilo y los estilos y la historia están disponibles libremente para hacer con ellos cualquier tipo de reciclaje, bricolaje, pastiche o parodia. Cuando la única opción, advierte Bucklock, que le queda al discurso estético es el mantenimiento de su propio sistema de distribución y la circulación de sus formas mercantiles, no resulta sorprendente que la audacia se haya transformado en convención y que los cuadros empiecen a aparecer, dice Bucklock, con maldad, escaparates decorados con fragmentos y citas históricas. Hablará también de la reaparición en la pintura posmoderna del motivo del artista como bufón o del artista como payaso, un arquetipo de la vanguardia histórica, que lo encontramos en Picasso y lo encontramos también en la pintura de Rouault, y que reaparece en la pintura posmoderna, y dice aquí que el payaso representa el arquetipo social del artista entendido como una figura esencialmente inerme, dócil y divertida, que escenifica sus subversiones burlescas sobre un escenario utópico y no dialéctico. Es algo que en cierta medida nos permitiría revisar el magnífico, el bellísimo ensayo de Jan Starobinsky, Retrato del artista en Saltimbanqui, donde hace una revisión de esta figura del payaso, del bufón del Saltimbanqui a través de la historia de la pintura, pero sobre todo en su dimensión moderna. Aquí lo que está subrayando Bucklock es que nos encontraríamos a final de los 70, comienzo de los 80, es decir, en el ámbito de las estéticas posmodernas, con un carnaval de eclecticismo,
un espectáculo teatral, un escaparate de autorreferencias que lleva una mascarada que no es otra cosa que una expresión de la alienación histórica, y se produce aquí un retorno de lo reprimido bajo un embozo, bajo una serie de disfraces de carácter cultural, a diferencia del collage moderno, en el que distintos fragmentos y materiales de la experiencia se muestran desnudos y se revelan como fisuras, vacíos o contradicciones irresolubles. Aquí lo que tenemos en la posmodernidad es la pura heterogeneidad, la imagen historicista, una síntesis ilusoria que encubre su propia determinación histórica, es decir, que no quiere tener el carácter de un discurso materialista ni la dialéctica específica de la historia. Nos encontramos en una época que tiene una especie de síndrome de casa de muñecas, con una regresión no solamente más allá de lo histórico, fuera de lo histórico, sino una regresión casi de carácter infantil. El siguiente fragmento del ensayo se titula Los retornos de lo nuevo, y comienza señalando que los modelos perceptivos y cognitivos y los modos de producción artística funcionan de manera similar al aparato libidinal que los genera, emplea y recibe. Históricamente, dice, llevan una vida independiente de sus contextos originales y desarrollan dinámicas específicas. Pueden ser investidos fácilmente de diferentes sentidos y adaptados a propósitos ideológicos. Una vez que se agotan y quedan obsoletos, a medida que aparecen nuevos modelos, estos modos de producción pueden generar la misma nostalgia que provoca la representación icónica basada en un código agotado. Una vez vaciados de su significación y su función histórica, lejos de desaparecer, flotan en la deriva o a la deriva en la historia como embarcaciones vacías a la espera de ser ocupadas por intereses reaccionarios en forma de legitimación cultural. Bueno, esta es una formulación, como vemos, bastante confusa sobre el mantenimiento de formas que han sido como modos de producción, distribución y articulación ideológico-estética o simbólica que se han tornado obsoletas, cómo quedan disponibles, pero en realidad quedan disponibles para expresar solamente intereses reaccionarios, y se podría decir que también puede suceder algo diferente a lo que plantea Buglock, es decir, que el anacronismo simbólico o el anacronismo estético o incluso formas anacrónicas de configuración de la sociedad puedan tener, ¿por qué no?, una virtud transformadora o revolucionaria, o tener el carácter no meramente de una manifestación de los códigos represivos. En cualquier caso, a Buglock le interesa mantener aquí una dialéctica de la historia tremendamente lineal, casi como una especie de darwinismo de los modos de producción y de configuración simbólica, sobre todo para hacer esta acusación a la estética posmoderna de ser regresiva y de ser fundadora de un retorno de las posiciones políticas alienadas, cuando no totalitarias. Dirá en esta parte del texto que la reaparición de la expresividad y la sensibilidad como criterios de evaluación estética, toda esa proliferación de descripciones del arte en términos de lo sublime y de lo grotesco, sí es verdad, sin duda que en el ámbito de la posmodernidad hay una vuelta a las cuestiones de lo sublime y también de la analítica de lo sublime kantiano, por ejemplo, en textos de Jean-François Lyotard, que es una figura fundamental del planteamiento de la condición filosófica de la posmodernidad. Pues esta reaparición de la expresividad y de la sensibilidad son estados, dice, experiencialmente complementarios de los productos de la alta cultura moderna, que han venido acompañadas de un retorno a la noción de sublimación como concepto clave a la hora de definir la influencia de la alienación, es decir, la privación y la pérdida en la obra del artista individual. Sin duda, lo que está aquí atacando Buglock es esta cultura oficial posmoderna que canoniza una serie de convenciones estéticas a la que las da el apelativo de sublimes, pero que en realidad lo que está haciendo es una sublimación de su falta de coherencia histórico-política, o por lo menos de la forma en la que oculta sus intenciones políticas a través de estos rituales de la emoción inmediata o de una gratificación permanentemente pospuesta, que es la característica específica de la experiencia burguesa. Va a ir mostrando los roles sexuales que están reificados en estas formas de la pintura contemporánea, y sobre todo va a señalar que esto se manifiesta en los dos modos de la pintura contemporánea que él va a atacar despiadadamente en este texto, que son el neoexpresionismo alemán y la pintura italiana contemporánea, la pintura del llamado arte cifra o también transvanguardia italiana, con la que son ahí representativos artistas como Francesco Clemente, Sandro Chia o Salvo.
dirá que en estos artistas hay un fetichismo de la pintura, un culto a la gran pintura, que tiene que ver con un fetichismo de la experiencia perceptiva del carácter aurático, en el sentido benjaminiano de la obra, pero en realidad toda esta obsesión por la pintura y por la condición aurática de la misma es el espectro de la falta de originalidad de la propia pintura, y de una pintura que se ha vuelto hieratismo o manifestación encubierta de la dominación ideológica. El siguiente fragmento del ensayo se titula Identidad nacional y protección de la producción, y dirá que si la razón de ser de la obra historicista es la propiedad privada y si la moda es el discurso en el que se manifiesta y se conserva, entonces es natural que la obra tenga las características de un cliché, esto es, gestos compulsivamente repetidos, carentes de significado, que rayan en lo grotesco. En este sentido va a plantear toda esa obsesión por la italianidad que estaba tan presente en la pintura de metafísica o en los valori plastici y que se encontraba, por ejemplo, en la defensa y en la reivindicación de la identidad cultural nacional en Giorgio de Chirico o en Carlo Carrà, en la época de la pintura metafísica, pero también esa defensa de lo específico, de lo identitario, de lo nacional, y que se encuentra en el neoexpresionismo alemán, donde aparece esa dimensión nacional en la propia estructura del movimiento, o también la idea de la pintura transvanguardista italiana. En cierto sentido, lo que va también a subrayar en esta parte, y creo que es una excelente observación, es que esta forma de la pintura, tanto la neoexpresionista cuanto la transvanguardista, es una especie de retorno a la pintura de caballete de gran tamaño, utilizando esta noción de pintura de caballete, recordando cómo Clement Greenberg en sus críticas de arte atacaba a la vanguardia europea por ser todavía pintura de caballete frente a la pintura americana, que había roto con el marco o que había roto con el carácter burgués de la pintura de caballete, pero también va a decir que algo que es bastante curioso en la pintura de la posguerra europea es que es una pintura que se afirma como pintura que tiene que ver con el genius loci o con las características autóctonas o con una suerte de espíritu nacional, pero en realidad es una consecuencia de los desarrollos de la pintura americana, es decir, el llamado expresionismo abstracto americano. Es como si en el fondo el criterio, entre comillas, de calidad de la pintura europea de ese periodo fuera subsidiario o estuviera en realidad relacionado como una conexión causal absoluta con la calidad de una pintura europea que lo único que hace es utilizar los elementos fetichizados de la forma en la que se concebía la pintura en la escuela de Nueva York, y es por tanto identitario, pero al mismo tiempo se quiere encajar dentro de los modelos de la teoría moderna de la pintura que tienen carácter internacional pero que son subsidiarios de los planteamientos norteamericanos. El siguiente fragmento del texto se titula Clichés críticos, visiones manufacturadas, y en esta parte lo fundamental que va a hacer Benjamin Bucklock es presentar fragmentos de textos de catálogos que se han escrito en torno al neoexpresionismo alemán y a la pintura italiana, mostrando cómo son textos, hay que decirlo, penosos. Así saca un fragmento de un texto de Nicolas Serota sobre Marcus Lupertz, y es un texto verdaderamente que es una calamidad, hablando sobre Lupertz y la relación de la pintura de Lupertz con Beckmann y la estructura narrativa subyacente. También saca textos de el historiador, crítico y comisario de exposiciones holandés Rudy Fuchs, y realmente, bueno, Rudy Fuchs escribe unos textos que son vergonzosos, ¿no? Y aquí hay un texto de Rudy Fuchs sobre Ansel Kiefer que dice así: la pintura es la salvación, representa la libertad de pensamiento, es su expresión triunfante. El pintor es un ángel de la guarda que bendice el mundo con su paleta. Quizá el pintor es el elegido de los dioses. Bueno, este es el texto que escribió para Ansel Kiefer en la Bienal de Venecia del año 1980, y hay que reconocer que es difícil escribir una cosa tan lamentable, ¿no? Esta idea del pintor es el salvador, la pintura es la salvación, el pintor es el ángel de la guarda, es decir, solamente una mentalidad cínica o absolutamente infantilizada es capaz de escribir así sobre un pintor como Kiefer o sobre cualquier otro. También saca un texto del historiador del arte Sigfrid Gore, que se escribió para un catálogo de la Whitechapel, en el que habla de que la relación entre belleza y terror, entre eros y muerte, temas clásicos del arte, está presente en la nueva pintura. Una vez más, la negatividad y la muerte merecen la atención de los artistas. Sin duda aquí Bucklock
de una forma pues así como muy recia, muy tramposa, muy cruel, agarra fragmentos de textos de críticos y muestra que aquello es absolutamente una pena, que es una calamidad lo que están escribiendo. También se podría hacer eso con sus propios ensayos, porque ya he señalado que en Booklog aparecen constantemente momentos de un pantano también conceptual terrible, como el que hemos leído hace un momento sobre la estructura de lo histórico en relación con lo libidinal o con lo inconsciente, que es prácticamente ininteligible, es decir, absolutamente hermético, cuando no es revelador de un caos conceptual impresionante. Pero es verdad que lo que aquí nos muestra es que en esta pintura de finales de los 70, comienzos de los 80, esta pintura posmoderna, el discurso crítico era sencillamente un discurso apologético que no tenía prácticamente ningún tipo de estructuración argumental ni ninguna búsqueda de ninguna cualidades mínimas de categorización o de análisis. Irá mostrando cómo todo ese discurso, entre mil comillas, crítico que se despliega en torno a la pintura, por ejemplo, de Baselich, del que saca aquí también unos textos escritos por el mencionado Rudy Fuchs, no son otra cosa que una serie de tópicos lingüísticos que revelan un pensamiento reaccionario. Dirá en la página 80 que con la defunción del liberalismo ya nada inhibe su cara oculta, esto es, el autoritarismo sale a la luz bajo el embozo de la irracionalidad y la ideología de la expresión individual. Frente a la conciencia social y el compromiso político, el protofascismo libertario allana el camino que puede conducir a una élite autocrática y reaccionaria a acceder al poder estatal. Llega incluso a señalar que el lenguaje de la crítica adquiere un carácter, pues a veces de tremenda confusión. Aquí saca un texto de Wolfgang Max Faust sobre arte cifra, que es una combinación de Deleuze y Guattari con Stirner y con Spengler, en el que se habla de el descubrimiento del otro en la proximidad de lo presente, y es también un texto de una opacidad impresionante. Y llega también a decir que el lenguaje de algunos críticos es explícitamente protofascista, y saca un fragmento que es este, que dice así: la nueva fuerza del arte procede de esta tensión, ha transformado una relación de cantidad en una relación de intensidad. La obra abandona una posición socialmente desfavorecida y se recupera la centralidad del individuo, restableciendo la necesidad creativa por medio de una imagen que se opone a la uniforme nebulosidad de las necesidades sociales. Bueno, dice que este es un lenguaje explícitamente protofascista. Este texto corresponde a un artículo publicado en la revista Flash Art de abril de 1980, escrito por el crítico y comisario de exposiciones y el historiador Achille Bonito-Oliva, y me parece un tanto fuerte calificarlo de protofascista. En realidad lo que tiene que ver es con una difusísima manifestación de un individualismo hipercreativo, hiperexpresionista, que en el caso de Achille Bonito-Oliva tiene que ver con sus lecturas del manierismo y también con una especie de retorno a las consideraciones estéticas nietzscheanas, efectivamente muy filtrado de las modulaciones de la política y de los comportamientos simbólicos sociales del capitalismo o de la estructura del capitalismo en el tiempo de la posmodernidad, pero me parece demasiado forzado calificarlo como protofascista. Sí subraya que corresponde a una concepción claramente elitista de la subjetividad, aunque luego apostilla que aquí está el anhelo secreto de destrucción como solución a las contradicciones a las que solo se puede hacer frente en términos políticos, no culturales, y así se despliegan las fantasías catastrofistas. Va a terminar el texto señalando que estamos en ese momento en una época de una patética farsa, de una compulsión repetición que revela el fracaso no solamente de la posmodernidad, sino también una relectura que revela el fracaso del expresionismo y también de la propia pintura metafísica en el tiempo de las vanguardias. Y lo único que aparece aquí es una parodia y un remedo del expresionismo y de la pintura metafísica, y que aparece como una forma de protesta, pero en realidad es un modo de la sublimación. Y lo que tenemos aquí es un pseudo radicalismo anárquico y aparentemente subversivo, pero en última instancia apolítico. Y ahí va a sacar como cierre de este texto una cita realmente brillantísima de George Lukács, de su texto sobre el ascenso y caída del expresionismo, en el que Lukács, el gran teórico de la estética, dirá lo siguiente: la mitologización de los problemas le permite a uno evitar considerar los fenómenos que critica como parte del capitalismo, o bien considerar
el capitalismo de una forma tan espúrea, distorsionada y mitificada que la crítica no genera una confrontación con los problemas, sino la complacencia en el sistema. De esta crítica se puede derivar incluso una afirmación proveniente del alma, entre comillas. Sin duda, el expresionismo es sólo una de las muchas corrientes de la ideología burguesa que finalmente conducen al fascismo, y su papel como preparación ideológica no es ni más ni menos importante que las corrientes de la época imperialista, en la medida en que ambas expresan características decadentes y parasitarias, incluidas todas las fuerzas falsamente revolucionarias y antagonistas. Este cisma es inherente al carácter expresionista del expresionismo antiburgués, y este empobrecimiento del contenido no solo indica una tendencia del expresionismo. Desde el principio es su problema estilístico central e insuperable, pues su extraordinaria pobreza de contenido marca una evidente contradicción respecto a las pretensiones implícitas en su ejecución, en el híbrido pathos subjetivo, dice Lukács, de su representación. Lo que a Bucklock le interesa sacar de este magnífico fragmento, de este texto de Lukács, es que el posmodernismo pictórico en el neoexpresionismo y en la transvanguardia italiana no es otra cosa que una suerte de vanguardismo de pacotilla. El vanguardismo, entre mil comillas, de pacotilla de los pintores europeos contemporáneos, que se está beneficiando, dice, de la ignorante y arrogante baraúnda de advenedizos de la cultura, que creen que su misión consiste en reafirmar una política estrictamente conservadora a través de los modos de su legitimación cultural, de lo que Gramsci llamaba la hegemonía. Bueno, este es el texto original que publicó Bucklock en el año 1981, y a él le añadió un breve post-scriptum. En él aclara que este ensayo se escribió en otoño de 1980 y que desde entonces las modalidades del mundo del arte han ido cumpliendo lo que aquí aparecía como un temor casi de carácter agorero. Es decir, desde el año 1980 los coleccionistas, los marchantes y los aficionados han ido regodeándose en este arte neoexpresionista y en esta pintura italiana, pero sobre todo, se dice Bucklock, se está asistiendo a la reivindicación de el último Picabia, el último Giorgio de Chirico, la obra de Raúl Dufy y, por supuesto, el que él considera otro pintor decadentista muy presente y muy recuperado en el tiempo de la posmodernidad, que era Balthus. Y dice Bucklock, con estos mojones históricos en mente, los historiadores del arte del siglo XX se han dedicado a reescribir la historia desde la perspectiva de la era Reagan. La comparación, dice, de la situación actual con los años 20, quizá en este postscriptum advierte Bucklock, sea menos fructífera de lo que en un principio pensaba. Es posible que las circunstancias de los años 80 sean características únicas y específicas. Y es algo que él empieza a detectar en este postscriptum, que es muy característico de esta generación de artistas de los 80, que están marcados, dirá, por un profundo cinismo, un desprecio por la realidad social y un asentimiento a la política circundante. Es decir, este arte es la imagen y el espejismo de la individualidad y una ideología de la libertad individual, que no es otra cosa que un atenerse a los modelos políticos, económicos y sociales que se imponen en la época del reaganismo, en la época de la política de Reagan. Y así dirá que esta nueva pintura europea es la primera vanguardia internacional en la que reverbera la profunda influencia del expresionismo abstracto americano. Bueno, lo que dijo en otra parte del ensayo original, y es que lo que había permitido el triunfo del neoexpresionismo alemán y también el triunfo de, en cierta medida, la transvanguardia italiana, era que el mercado y el contexto institucional del arte internacional lo que estaba viendo era la influencia de la pintura moderna americana en el arte europeo, y un viaje de vuelta en la que la pintura postvanguardista europea manifestaba que había aprendido las lecciones de la generación de artistas como Willem de Kooning o Jackson Pollock. Pero yo creo que la afirmación que aquí hace históricamente Bucklock de que la transvanguardia y el neoexpresionismo son las primeras manifestaciones del impacto de la pintura moderna americana a nivel internacional es un error historiográfico, porque ese impacto también se encuentra en cierta medida en el informalismo europeo y en la segunda escuela abstracta y en la segunda escuela de París, y se va a encontrar también incluso en el arte bruto, y se va a encontrar en una serie de modulaciones de la vanguardia o de las posvanguardias después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que van a tener, sí, tal vez menos repercusión internacional de la que tendrá el neoexpresionismo. Aprovechará el postscriptum para volver a atacar
a pintores como Baselitz, pero sobre todo a Ansel Kiefer, del que dirá que la pintura de Ansel Kiefer es al mismo tiempo la reafirmación de la ideología del identitario alemán, pero es un artista que parece afirmar la autenticidad y la identidad nacional, jugueteando, dice, con la monstruosidad del fascismo alemán, exorcizando su poder en la sociedad de hoy, pero presentando una barbarie que parece confinada en el pasado. Sin embargo, al mismo tiempo, dice Bucklock, Kiefer no es otra cosa que un obediente discípulo de la escuela de Nueva York. Es una apreciación que yo no comparto en ningún sentido, es decir, yo mismo he escrito en 2 ocasiones extensos textos para la exposición de Kiefer en el Palacio de Velázquez y también para la exposición de Kiefer que yo mismo comisarié en el MACUF, en el Museo de Arte Contemporáneo de Unión Fenosa en A Coruña, escribiendo un libro entero sobre Kiefer, y me parece que aquí no se hace ninguna justicia a la pintura de Kiefer presentándolo como un neofascista o un neonazi a través de los planteamientos pictóricos, algo que tiene que ver con la interpretación malintencionada que se hizo con la serie de Kiefer de las ocupaciones, o meramente como un discípulo o como un epígono estilístico de la escuela de Nueva York. Es decir, me parece que hay en Kiefer una modulación realmente extraordinaria y con una ambición potentísima de lo que podía ser en el presente la pintura de historia, y me parece que la forma en la que enjuicia en este y en otros textos Benjamin Bucklock el trabajo de Kiefer tiene que ver con unas anteojeras ideológicas y también con unos juicios de gusto que están escasamente argumentados y que le llevan a convertirlo todo en un modelo de sublimación, cuando no en lo que llama un espejismo estético. Termina el postscriptum señalando de forma pretendidamente autocrítica que él advierte que una deficiencia de su ensayo es que aquí en este ensayo le había faltado prestar atención a los aspectos económicos de la situación actual y a la búsqueda de generar beneficios en el campo del arte y a lo que sería toda la especulación financiera que en los años 80 apareció en torno al arte. Es también significativo como en este ensayo no presta ninguna atención a lo que está sucediendo en el contexto de la pintura americana, sino que únicamente se centra en el neoexpresionismo. Bucklock es alemán, aunque afincado hace mucho tiempo en los Estados Unidos, y también analiza así muy vagamente la transvanguardia italiana. Tan solo dirá que en el postscriptum que está comenzando a aparecer una serie de artículos de diseñadores y que tienen que ver con estas modulaciones de esta estética reaccionaria posmoderna en el East Village de Nueva York, pero no analizará aquí también la manifestación de estas ideologías pictóricas en el ámbito específico del arte norteamericano, que podían haberse analizado en el contexto de lo que se llamó la bad painting, es decir, en relación con artistas como Julian Schnabel, o también el desarrollo de la pintura posmoderna que se podía encontrar en David Salle, o en el neogeometrismo, en la pintura neogeométrica de Peter Halley. En cualquier caso, este ensayo, figuras de la autoridad, claves de la regresión, notas sobre el retorno de la figuración en la pintura europea, de comienzos de los años 80, aparecido en la revista October, como he dicho, y publicado en este libro Formalismo e Historicidad de Benjamin Bucklock, me parece todavía ahora un texto que tenemos que volver a leer o que tenemos que reconsiderar, porque se trata de un modelo de crítica artística hecho desde estos planteamientos tan característicos de Bucklock, de este análisis histórico-ideológico, y me parece que tal vez sería bueno volver a retomarlos y atravesarlos para ver cómo se puede volver a reconsiderar estos modelos de la pintura figurativa sin caer también en el hiperdogmatismo que revela esta forma de la escritura.